En este mismo espíritu, mis hermanos, yo les invito a que tomemos nuestro lugar y nos preparemos para la palabra que el Señor tiene hoy para nosotros. Buenas noches, amados hermanos. Sean bienvenidos a esta oración en Alta. También le damos la bienvenida a todos los que están conectándose por medio de Facebook. Sean bienvenidos. Creo que todos somos de casa. Quiero preguntar si alguien venía por primera vez, pero todos somos de casa, ¿verdad? Estamos bienvenidos. Bien, hermanos, vamos a dar los informes de esta noche de los servicios. Les informamos que los días martes y viernes a las 8 de la noche y domingos a las 8:30 de la mañana se lleva a cabo el tiempo de oración para que nos unamos, hermanos. Recuerden que como hermanos en Cristo somos casa de oración, hay que unirnos para seguir orando por las diferentes necesidades de la congregación y de la familia, ¿verdad? Les informamos que los días jueves se lleva a cabo el día de servicio general a las 7 de la noche con la serie El fruto del Espíritu Santo, basada en Gálatas 5, 22 y 23. Este jueves el tema de la enseñanza será el fruto del Espíritu, la bondad, basada en Gálatas 5, 22. Esta enseñanza es presencial y transmitida por medio de Facebook. Casa de oración Milpa Alta. A todas las mujeres se les informa que el servicio de mujeres entre amigas se lleva a cabo los días sábados a las 11 de la mañana. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook, Casa de Oración Milpa Alta. A todos los matrimonios se les informa que la cena conferencia presencial se llevará a cabo el próximo sábado 19, o sea, pasado mañana, a las 7 de la noche y tendrá por tema amándonos el uno al otro como Cristo nos ha amado, basado en el Evangelio de Juan 15, del 12 al 14. Será de traje, hermanos, para que se puedan invitar a otros matrimonios que vengan, ¿verdad? Que también es una forma de predicar el Evangelio. Esa enseñanza será presencial transmitida por Facebook desde Casa de Oración Milpa Alta. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los domingos a las 11 de la mañana en calle Cerrada Talopa, número 27.
aquí en el pueblo de San Juan de Penagua. Los requisitos para la estancia en la iglesia infantil son que el niño debe estar totalmente saludable, deberá traer su cubrebocas y careta, deberá traer agua y lunch. Asimismo, no se permite la estancia a personas adultas, deberán entregar a sus hijos en la entrada de la casa y ahí mismo se les entregará al finalizar el servicio. Los niños deberán traer su Biblia, cuaderno, lápiz, colores. Los bebés deberán traer su pañalera y su leche. Asimismo, se hace una invitación a servir en la iglesia infantil. Para mayores informes, favor de acercarse con el hermano Clemente con el número que aparece en la pantalla. Hermanos, les informamos que pueden inscribirse para cursar el primer trimestre del Instituto Bíblico, nivel básico presencial y en línea, con las materias Fundamentos de la Doctrina de Cristo y la importancia de la oración, que son presenciales a las 9 de la mañana y a las 10:20, los atributos de Dios, nuestra declaración de fe y el Antiguo Testamento, que son en línea. Para mayores informes, acercarse con el hermano Juan o bien al número que aparece en la pantalla. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana con la serie Un Camino Aún Más Excelente, basado en 1 Corintios 13, del 4 al 7. Este domingo el tema de la enseñanza será El amor no busca lo suyo, basado en 1 Corintios 13, 5. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook, Casa de Oración Milpa Alta. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de la Iglesia Juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11:30 de la mañana con la serie Esencias, basada en Lucas 6, 44 y 45. El tema de la enseñanza para los jóvenes de este domingo será Revolución, el cambio del joven cristiano, basado en Romanos 12:2. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook, Casa de Oración Milpa Alta. También a todos los jóvenes se les informa que este domingo 20 de febrero a las 2 de la tarde, después del servicio general, la Iglesia Juvenil los invita a una tarde de película. La cooperación voluntaria será de 50 pesos y pueden invitar a otros jóvenes. Favor de confirmar su asistencia con el hermano Jorge o al número que aparece en pantalla. A toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí que está en la mesa del hermano asistente de pastores. Se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Para mayores informes, favor de acercarse con el hermano Clemente al finalizar el servicio. Hermanos, si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, favor de acercarse con el hermano Clemente al finalizar el servicio o bien comunicarse al número que aparece en pantalla. Se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de audio y video. Para mayores informes, favor de acercarse con el hermano Jorge al finalizar el servicio o bien comunicarse al número que aparece en la pantalla. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia y de Oración. Para mayores informes, por favor, acercarse con el hermano Clemente al finalizar el servicio. Hermanos, si alguien desea hacer una donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Y pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de la Iglesia Casa de Oración Milpa Alta. Hermanos, como una iglesia en orden, debido a la pandemia de COVID, debemos seguir las medidas preventivas dentro y fuera de la congregación. Debemos usar cubrebocas, gel antibacterial, lavarse las manos frecuentemente, respetar la sana distancia y evitar saludar de beso o de mano. Les hacemos hincapié que incluso al salir de la congregación debemos mantener esas medidas por prevención y protección de todos. A toda la iglesia se les pide que se ocupe de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se les pide por favor apagar o poner en el vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. A continuación, hermanos, vamos a orar. Si gustan ponerse de pie y abrir su Biblia en Gálatas 5:22. Vamos a orar por las diferentes necesidades que tiene la congregación y hermanos que
también están pasando por pruebas o aflicciones, hermanos, oremos por ellos. Sabemos que tenemos que orar unos por otros. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Señor Dios eterno, te damos gracias, bendito Dios, en esta noche, que nos permites estar aquí reunidos, Señor, para escuchar de tu palabra, Padre. Te damos gracias, Padre, y te rogamos que como iglesia, Señor, unánimes, nos enseñes a practicar la bondad, Padre. Nos enseñes a ser bondadosos con aquellos que tienen necesidad, que nos enseñes a tener un corazón, Señor, que sea dadivoso, y que te damos gracias, bendito Dios, porque nos tienes en este lugar de dar y no de recibir, porque sabemos que el que recibe también está pasando alguna aflicción o necesidad. Pero hoy, por tu gracia, Señor, estamos aquí para escuchar tu bendita palabra, Señor, y te rogamos por aquellos que están pasando necesidades, Padre, que están teniendo aflicciones o pruebas en su andar. Te rogamos para que sean fortalecidos. Si alguno está caído, levanta, Señor. Te rogamos a aquel que esté caído, fortalece a aquel que esté débil, Padre. Te rogamos, Señor, por ellos. Asimismo, Señor, te damos gracias también por el pastor Raúl, que en esta noche ha de compartir tu palabra, Señor, para que podamos nosotros tener nuestros ojos abiertos, Señor, esos ojos espirituales, y poder comprender lo que tú nos vas a enseñar, nos vas a hablar a través de él, Padre. Te damos gracias por tu vida, Padre, te damos gracias porque tu palabra siga aquí con nosotros. En nombre de Cristo Jesús, que así sea, Señor. Amén. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Que nos permite el Señor deleitarnos en su amor, dice la alabanza, este amor tan deleitoso. Y bueno, vamos a pasar al tiempo de la palabra de Dios. Seguimos con la serie El fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esta noche vamos a la siguiente virtud del fruto. Por favor, pónganle ahí para los que anotan como título: el fruto del Espíritu es bondad. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Pablo habla que, fíjense, el fruto del Espíritu es el que se manifiesta en la vida del creyente. Y dice Gálatas desde el 22, le voy a dar lectura. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y, ¿qué dice? Bondad, ¿verdad? Ahí en el 22 vemos esa virtud, la bondad, que vamos a estudiar el día de hoy. Pero también menciona la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. Entonces, quiero decirles que esta es la sexta virtud que Pablo enlista del fruto del Espíritu, no los frutos, el fruto del Espíritu. Ya les he explicado, es como una mandarina, es el fruto, pero tiene varios gajos. ¿Sí me explico? Entonces, varias virtudes. Ese es el fruto del Espíritu. ¿En la vida de quién? Se debe de manifestar ese fruto en la vida de cada uno de nosotros los creyentes. Y ya vimos que la benignidad también es fruto del Espíritu, ¿verdad? La que estudiamos hace 8 días. ¿Cuántos vinieron hace 8 días? Que estudiamos la benignidad, que también es fruto del Espíritu. Y esa es una virtud que nos ayuda a ser considerables, amables, ¿sí o no? Con nuestro prójimo, y considerar los asuntos de los demás como si fueran, ¿qué? Nuestros, ¿verdad? Entonces, es para nosotros ver que esta es la benignidad, ¿verdad? Considerar los asuntos de los demás y considerar su condición para tratarlos de una manera amable y cordial con ellos. Y manifestando también de esa manera tener misericordia. Y ¿saben que eso nos ayuda a no dañar a nadie cuando somos misericordiosos? De tal forma que nos convierte en personas agradables con las cuales los demás
quieren pasar tiempo cuando nosotros estamos manifestando ese fruto del Espíritu? Y pues sí, ¿no? ¿Quién no quiere pasar tiempo con una persona que es amable y atenta contigo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por lo regular siempre queremos buscar ese tipo de relación, ¿verdad? Y aquí dentro de la iglesia pues pasamos ese tiempo. Cuando venimos, cuando nos relacionamos, pues pasamos un tiempo donde los demás nos tratan amablemente, son considerados con nosotros, pero sin embargo debemos de preguntarnos bien qué es la bondad, porque eso es lo que vamos a estudiar esta noche. ¿Qué es la bondad? Y bueno, para los que anotan, es la virtud que crea en nosotros la disposición del corazón para hacer lo que es honesto y correcto moralmente. Repito, fíjense bien, es la virtud que crea en nosotros la disposición de nuestro corazón para hacer lo que es honesto y correcto moralmente. Esa es la bondad. Es uno de los atributos también morales y transferibles de ¿quién? A ver, maestras de iglesia infantil, ustedes ya vieron atributos de Dios, ¿verdad? ¿De quién es ese atributo de Dios? La bondad, ¿sí o no? Es de Dios y es un atributo moral y transferible ¿a quién? A nosotros. Es un atributo transferible, ¿sí? Y quiero decirles algo, fíjense bien, su bondad se manifiesta no solo con relación a sus perfecciones de Él, gracias hermano, muy amable, sino también al amor que manifiesta a sus criaturas el Señor, y al haber enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos. De esa manera manifestó su bondad para con nosotros, porque vio la condición en la que nos encontramos los seres humanos, que es una condición de pecadores, ¿sí o no? Pero dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y quiero decirles que el amor es bondadoso, hermanos. Y es ahí donde el Señor muestra esa bondad primeramente para con nosotros, enviando a Cristo Jesús, no para condenarnos, sino para salvarnos de la esclavitud del pecado y de la condenación que... ¿Se dan cuenta cuán bondadoso es el amor de Dios? Miren lo que Pablo le dijo a Tito. Vayamos a Tito capítulo 3, versículo 3 al 6. Dice Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Fíjense, está describiendo cómo éramos, ¿no? Un insensato es un tonto, un torpe, que todo se lo cree. Vienen y le cuentan el chisme y se lo cree. Ese es un insensato. Y éramos rebeldes, ¿sí? ¿Por qué éramos rebeldes? Porque no queríamos sujetarnos a la voluntad de ¿quién? De Dios. No, yo aquí sigo siendo el rey, ¿no? Y como dicen los mexicanos, nada más mis chicharrones truenan, ¿no? O sea, son ese tipo de actitudes, ¿verdad? De rebeldía hacia la voluntad de Dios. Y éramos extraviados también. ¿De qué estábamos extraviados? De conocer cuál era la voluntad de Dios para nuestras vidas. Andábamos perdidos en el pecado. Y dice que éramos esclavos de concupiscencias, de pasiones desordenadas. ¿Cuántos han sido libres de esas concupiscencias? Amén. Y dice, fíjense cómo describe también Pablo, le dice a Tito, y deleites diversos, perdón. O sea, variedad de deleites, ¿no? Algunos se deleitaban nada más andar paseando y paseando, otros nada más andar mintiendo y mintiendo, otros robando y robando, y otros nada más pues haciendo lo malo, se deleitan. Y así éramos, amados hermanos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a quién. No, hombre, no nos soportábamos. Cuando no teníamos al Señor, no, hombre, ¿qué voy a estar soportándolo? No, yo me sigo con lo mío. Y así éramos. Y dice el 4, miren, pero cuando se manifestó, ¿qué dice? ¿La bondad de quién? La bondad de Dios, amados hermanos. Cuando se manifestó, fíjense lo que está diciendo, se manifestó la bondad de Dios, se hizo visible, amados hermanos, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó.
Y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, ya nos dimos cuenta de que la bondad es un atributo de Dios transferible ¿hacia quién? Hacia nosotros. ¿A quién nosotros? A los que hemos decidido creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, si ese es un atributo transferible de Dios a nuestras vidas, ¿qué debo de manifestar en mi vida? La bondad. Debo de manifestar este fruto del Espíritu. Y si nos damos cuenta, la benignidad pues nos ayuda para desear hacer el bien a otros, pero la bondad traduce estas buenas intenciones en acciones. Eso es lo que hace la bondad. O sea, nos lleva a la acción. Por tanto, un buen cristiano tiene que ser alguien, fíjense bien, benigno y bondadoso, como lo describe Pablo en Romanos 15:14. Romanos capítulo 15, versículo 14. Dice así: estoy seguro, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad. ¿Qué veía? Fíjense, analicen esto. ¿Qué veía Pablo en ellos para decirles esto? Como diciendo, estoy pero completamente en lo cierto de que ustedes están llenos de toda ¿qué? Porque me lo demuestran con sus ¿qué? Con sus hechos. ¿Se dan cuenta? Y de todo conocimiento, fíjense, no les faltaba el conocimiento. ¿De quién? ¿El conocimiento de quién? De Dios. Y dice ahí, de tal manera que pueden amonestarse unos a otros. Fíjense, ya no, cuando en una familia los creyentes están madurando, en el conocimiento, están aprendiendo a conocer más a Dios, escudriñando la palabra, pasando tiempos con Dios, se van a manifestar en ellos que están llenos de bondad. Y esa llenura de bondad los va a llevar a que se puedan amonestar sabiamente los unos con quién, con nosotros. Pero cuando una familia se llena de la televisión, del Facebook, del internet, del WhatsApp, del chisme, de la murmuración, del libro vaquero, no, ya no existe ese, ¿verdad? El libro vaquero, el mimín pingüín, ¿verdad? Que eso ya no existen, ya no los quitaron. Qué bueno, gracias a Dios. Pero cuando uno se llena de eso, mira, la verdad es que no, estamos llenos de celos, de envidias, de pleitos, de todas esas situaciones que son obras de ¿quién? De la carne. Entonces, en este versículo Pablo nos enseña mucho en cuanto a la bondad, amados hermanos, la cual era una característica por la cual los creyentes de este lugar, de aquí a donde fue dirigida esta carta a los romanos, cristianos en Roma, eran conocidos. Fíjense, ellos eran conocidos por su bondad. ¿Qué dijimos que es la bondad? A ver, recuerden, amados hermanos, es la disposición del corazón, ¿verdad? Para hacer lo que es honesto y correcto moralmente. Eso veía Pablo en los cristianos de Casa de Oración Milpalta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por fe, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Señor, lo creo, claro que sí. Tiene que haber bondad en mi corazón, en mi vida, Señor. Entonces, ¿cómo se manifestaba esa bondad? De alguna manera, fíjense bien, esa bondad se manifestaba por sus buenas obras, hermanos. De esa manera se manifiesta la bondad. Ellos eran conocidos de esa manera por sus buenas obras. Y nosotros también tenemos que esforzarnos para que las personas, fíjense bien, o nuestros familiares vean en nosotros la obra bondadosa que Cristo hizo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Y cómo la van a ver? A través de nuestras buenas obras. De esa manera las van a ver los demás. Ahora fíjense bien,
La bondad también se manifiesta a través de la abundancia de las buenas obras. Como punto número 1, póngale ahí. La bondad se manifiesta a través de la abundancia de buenas obras. Y lo está manifestando Pablo ahí en Romanos 15:14. Dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de toda ¿qué? Bondad. Están llenos de toda bondad. Ahora, Pablo al escribirles a los romanos, ¿qué está elogiando? ¿De qué estaba seguro Pablo? ¿De que estaban llenos de qué? ¿Qué está elogiando Pablo? ¿La bondad de quién? No, la bondad, sí, la bondad que se manifiesta en los creyentes por ser hijos de quién? De Dios. ¿Sabes que un hijo de Dios debe de manifestar esa virtud, ese fruto? El ser bondadoso. Y les está diciendo, ¿verdad? De una manera muy clara ante los ojos de los demás. Esta palabra bondad también, fíjense bien, expresa esa disposición de las personas para hacer buenas obras. O sea, en pocas palabras, habla de la acción. Mira, apenas una persona me dijo ayer o antier, no recuerdo bien si me dijo, dice, ¿eres de los que se quejan del problema o eres de los que buscan resolver el problema? ¡Sas! Me pegó así como que con guante blanco. ¡Sas! Y yo le dije, no, pues yo creo que tengo que ser de los que buscan cómo resolver los problemas, ¿no? O sea, esa actitud, esa disposición del corazón, ¿para qué? Para hacer buenas, ¿qué? Buenas obras. Ahora, ¿qué tanto estás dándote cuenta de las oportunidades que llegan a diario a tu vida para poner en práctica la bondad? Mira, por ejemplo, en tu familia el día de hoy, ¿te diste cuenta de la oportunidad que Dios te dio para hacerle lo bueno a tu familia? Ahora la pregunta es, ¿lo hiciste? Ya no me digan, ahí sí. Ahora, ¿hacia con tu prójimo en el trabajo o en la sociedad? ¿Te diste cuenta cuando el Señor te puso la oportunidad para practicar la bondad? ¿Lo hiciste? ¿O aquí en la congregación? A veces de repente te dice el ujier o el hermano que está aquí acomodando a las personas, ¿no? Por favor, siéntese adelante. No, es que me quiero sentar allá. Entonces ya desaprovechaste la oportunidad de ser bondadoso con tu hermano. Si bien es cierto, hermanos, que la salvación es por fe y no por obras, es cierto. Pero esto no significa que estas últimas palabras que yo comento sobre la disposición para hacer buenas obras manifiesten que somos creyentes, porque fíjense, hay gente que dice que por sus buenas obras ellos se van a ir al cielo. Ojo aquí tenemos que diferenciar algo, porque la gente a veces no conoce bien el contexto de la palabra o no conoce la palabra de Dios y ellos dicen, bueno, yo creo que por mis buenas obras me voy a ir al cielo. Pero ¿se acuerdan de lo que dijo Santiago? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, ¿qué está dando a entender? Ojo, tu fe verdadera tiene que estar sustentada en la palabra de Dios. O sea, por ejemplo, voy a ponerlo más claro. Si la palabra de Dios dice que debemos de estar en paz con todos los hombres, si yo me enojo con mi familiar y no le pido perdón, entonces ¿qué estoy manifestando? ¿Una buena obra o una mala obra? Una mala obra, ¿sí me explico? Ahora, ¿qué es lo que me dice la palabra de Dios? Que debo de ir y ponerme a cuentas con mi adversario antes de que sea echado, ¿a dónde dice? A la cárcel, ¿verdad? Dice así Mateo, ¿sí se acuerdan de ese texto? Entonces, fíjense, cuando yo ya me enojé con mi familiar y entonces digo, no, pero la palabra de Dios me dice
que debo de ponerme a cuentas con mi adversario y estar en paz para después acercarme al Señor y poder tener comunión con Él bien. Entonces yo voy y hago eso, ponerme a cuentas con mi prójimo, con mi familiar y estar en paz. Estoy demostrando que mi fe está sustentada en la palabra de Dios. ¿Y qué deja ver? Que estoy teniendo una buena ¿qué? Obra. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué estoy teniendo una buena obra? Porque mi fe es verdadera, sustentada en la palabra de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Pero por ejemplo, ahora lo voy a poner del otro lado para que lo puedan ver. Si hay una persona que se droga, dice, bueno, pues es que yo no le hago daño a nadie, y si me drogo, pues es mi cuerpo, ¿no? Y la verdad es que busco ayudarle a las personas en todo lo que pueda, y le ayudo a la gente en el mercado cargando sus bolsas y esto y el otro, y creo en Dios, yo tengo fe. Es más, me voy caminando hasta Chalma. ¿Su fe es verdadera o es falsa? Falsa. ¿Por qué? Porque sus obras demuestran que no están sustentadas su fe ¿en dónde? ¿En la palabra de quién? La palabra de Dios. En la palabra de Dios. Entonces, ¿tú crees que esa persona manifiesta ser bondadoso? Para nada, no puede dar el fruto del Espíritu. Entonces, es importante para nosotros darnos cuenta que la fe, la salvación es por medio de ¿qué? De la fe en Cristo Jesús. Dice Efesios 2, 8 al 10, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas ¿qué? Obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos ¿en qué? Fíjense, Dios preparó todo esto para quienes, para aquellos que han decidido creer en el Evangelio, y al creer en el Evangelio han sido hijos de Dios, nacidos de nuevo, son salvos, y entonces de ahí son predestinados para toda buena ¿qué? Obra. Si se dan cuenta, Pablo deja bien claro que la salvación del alma no depende de nuestras obras, ¿verdad? ¿O sí? ¿Verdad que no? ¿Cuántos se salvan por sus obras? ¿Cuántos? ¿Cuántos se salvan por sus obras? No. Nadie, ninguno. Nadie, no. Con firmeza, hermano. Sí, Eso no. tienes que estar bien seguro, porque Dios te va a poner a aquellos que creen que se salvan por sus obras, y aquí es donde tú los tienes que llevar a Efesios 2, 8 y 10. Enséñales la palabra. Eso, ¿sabes que eso es ser bondadoso también? Cuando Dios te pone a una gente que está errando en las escrituras, tú con sabiduría y con amor le dices, oye, ¿me permites explicarte algo? Mira, la Biblia dice, no yo, que la fe, la salvación es por fe y no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Y mira, abre tu Biblia y en Efesios 2:8, tú mismo léelo con tus propias palabras y tus ojos, date cuenta. Entonces, ahí estás mostrando ser bondadoso con tu prójimo. Ahora, esto no significa que debemos ignorar el tema de las buenas obras en la vida cristiana, ya que hemos sido creados por Dios para andar en buenas obras. Jesús espera que nuestra vida sea agradable a Él. Eso es lo que espera Jesús. Hace unos días yo meditaba un poquito y yo decía, Señor, yo sé que todos los cristianos estamos en un proceso de crecimiento y que se va poco a poco desarrollando a manera de que también yo me determine, fíjense bien, es mi responsabilidad determinarme, llenarme más de ¿quién? Del Espíritu Santo o de la palabra. Es mi decisión, yo lo decido. No lo decide por mí nadie, yo. Y estaba yo acordándome de una enseñanza que había escuchado anteriormente, donde decía, este pastor decía, es que muchos cristianos le dicen al Señor, Señor, quítame el cigarro, Señor, quítame el alcoholismo, Señor, quítame la envidia, Señor, quítame la mentira, Señor, y que, no, espérate, el Señor no nos va a quitar nada. Nosotros tenemos que quitárnoslo. Diario tenemos que enfrentar estos gigantes. Diario.
Ahora, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu ¿de qué? Cobardía. De cobardía. No, no seas cobarde, no te acobardes, no te eches para atrás como decimos los mexicanos, ¿no? O sea, enfrenta a tu gigante. ¿Cuál es tu gigante? ¿El cigarro? Pues enfréntalo, párate derecho y dile, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús no voy a fumar. En el nombre de Jesús no voy a mentir. En el nombre de Jesús no voy a robar. Señor, ayúdame. El Señor está viendo tu corazón. Él te ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Y ahí es donde estás trabajando en andar en las buenas obras. Y tu vida se vuelve agradable al Señor. Y es importante que evaluemos nuestra actual conducta, porque por ella vemos nosotros si estamos reflejando esa bondad o no la estamos reflejando. Porque así como es tu corazón, así son tus obras. Si tu corazón es bueno, ¿cómo son tus obras? Buenas. Si tu corazón es malo, ¿cómo son tus obras? Fíjense que meditaba un poquito en la parte donde a veces en estos textos en estas clases que hemos estado dando enseñanzas del amor y del fruto del Espíritu, decía una parte de un comentarista que yo llegué a estudiar y decía, el amor ayuda a regenerar cualquier corazón, a regenerarlo, a cambiarlo, a transformarlo. Te vuelves, mira, créeme, te vuelves más dócil a las cosas de Dios. Y eso muestra que verdaderamente tu corazón está buscando a quién. Como decía la alabanza, ¿no? Este amor tan deleitoso solo viene de quién. De Dios. Ahora, bien, aquí entra algo bien importante. El aprendernos a deleitar en el amor de quién. Sí, busca deleitarte en el amor de Dios. Busca deleitarte en sus promesas, pero también busca deleitarte en sus condicionantes. Toda promesa de Dios está condicionada. La Biblia dice que en el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Delicia. Fíjense dónde se deleita este hombre. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día. De noche. Hombre, hay quienes luego se andan deleitando en la envidia, en el orgullo, en el pecado, en la amargura, en la queja, en el chisme, ¿no? Pues se deleitan nada más chismeando y diciendo cosas de todo el mundo y no se fijan cómo están ellos. Hay quienes se andan deleitando en el robo, en la mentira. Pero no, la Biblia nos manda a deleitarnos ¿en quién? ¿En la ley de quién? De Dios. En la ley de Jehová. Porque serás como árbol plantado junto a ¿qué? Corrientes de agua. Su hoja no cae. Que dará fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga, ¿qué dice? Miren lo que dice Lucas 6:45. ¿Lucas qué? 6:45. Dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que, saca lo bueno, lo sacas. Pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca Lo malo. lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla tu Facebook, tu WhatsApp. Sí dice así, ¿no? Entonces es que crean, es un medio de comunicación que todo mundo ve. El Face y el WhatsApp. Todo mundo lo ve. Entonces, como está tu Face, como está tu WhatsApp, así está tu qué. ¿Qué pones en el Face? ¿Qué páginas o qué a qué le das like? Hombre, luego, híjole. A veces luego ando ahí por ahí viendo el Face. Casi la verdad es que no me meto mucho en el Face, ¿no? Pocas veces. Pero luego ando viendo los Facebook y digo, ¡ah, qué tremendo!, ¿no?
te das unas sorpresas que tú dices, no puede ser. Y ya lo único que hacemos es, digo, bueno, pues así está su corazón y hay que orar por él, por ella. Señor, que aprenda a deleitarse en tu amor, en tu palabra, para que tenga una profunda comunión con quién. Eso cantábamos ahorita en la alabanza, Señor. Mira, Dios quiere tener comunión con nosotros. ¿Sabes que a veces podemos caer en la vida religiosa del cristianismo de venir a la congregación nada más por cumplir? Y no disfrutamos de deleitarnos aquí en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Se percibe la presencia de Dios. Hay quienes vienen y no tienen comunión con Dios aquí. Dijera un pastor, ¿no? Porque les entra por un oído y de repente sale por el otro. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que su corazón no está en pos de quién, de Dios. Ahora, por lo tanto, ¿cómo creen que son sus obras? ¿Buenas o malas? ¿Se acuerdan lo que dijo David? Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú te deleitas en Jehová, es deleitarte también en su palabra. Y cuando tú le pides algo a Dios, le pides algo que esté conforme a su palabra. Y por eso dice, Él concederá las peticiones y te las va a conceder, porque están de acuerdo a su voluntad en su palabra. Señor, enséñame a deleitarme más en tu amor y en tu presencia. David decía, ¿no? Mejor es un día en tus ¿qué? Que 1000 fuera de quién. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová para contemplar la hermosura y la santidad del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? La boca habla de lo que el corazón está lleno. David estaba hablando ese salmo. ¿Qué había en su corazón? Deleite. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay deleite? ¿Hay alabanzas? ¿Hay cántico? ¿Hay adoración al Señor? ¿Buscas pasar tiempos de adoración con Él? ¿Buscas pasar tiempos de intercesión en oración con Él? Fíjate, a mí me impacta la iglesia del libro de los Hechos, porque dice que era una iglesia que se reunían para orar. ¿Sabes qué me deja ver? Que era una iglesia que se deleitaba en quién. Hay oraciones personales donde tú entras en intimidad con Él, pero hay oraciones donde tienes que reunirte con los hermanos para que juntos intercedamos por las necesidades de la congregación y nos deleitemos en la presencia de ¿quién? Bueno, quiero decirte que antier, hombre, pasamos un tiempo tan hermoso con el Señor aquí, en el servicio de oración. Hombre, mira, de verdad, yo no aguanté, así te lo digo, no aguanté estar de pie, que lo que hice fue doblar mis rodillas y quebrantarme y humillarme delante de Dios, porque se manifestó la presencia de Dios tan tremendo, que yo dije, este es un amor tan deleitoso que solo viene de ¿quién? De ti. Y eso es lo que anhelamos, pasar tiempos con Dios, deleitándonos en su presencia. Veamos un ejemplo de bondad en la Biblia. Y sabes, eso te lleva a ser bondadoso. Te llenas de la presencia de Dios y eres una persona que manifiesta el fruto del Espíritu, que es bondad. Vamos a ver un ejemplo de un personaje en la Biblia que se llama Bernabé, quien da testimonio de que era un hombre bueno. La Biblia da testimonio de que él era bueno. Hechos capítulo 11, versículo 19 al 24. Fíjense bien. Ahora bien, pongamos mucha atención porque esto está buenísimo, dijera yo, ¿no? Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a ¿quiénes? A los judíos. ¿Sí están ahí? ¿Sí me siguen? Sí, a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene,
los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a quienes, a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y miren nada más la bondad del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió ¿a quién? Al Señor. Pero ¿qué hacían estos hombres? Digo, no los que se convirtieron, los otros, ¿qué hacían? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos diarios andan anunciando el evangelio? Mira, de veras, yo a veces no veo, cárgate tu folletito. De veras, échate un folletito a la bolsa y, Señor, a alguien le vamos a hablar hoy, Señor. Yo sé que tú me vas a poner a alguien a hablarle. Y créeme, no pierdas la fe. Si estos hablaban la palabra del Señor y se convirtieron, ¿tú crees que Dios no va a alcanzar a otro cuando le hables la palabra de Dios? ¿Cuántos tienen fe de que sí, amados hermanos? Y entonces dice el versículo 21, el 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, o sea, ahí a la iglesia de Jerusalén, y enviaron, fíjense, se enteran de que todo lo que estaba pasando y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué hizo? Amén, gloria a Dios, se convirtieron más, mi familia, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así es. Miren, a mí me llena de gozo. ¿Saben? Hace rato fui a visitar a un hermano que apenas se convirtió, tiene como un mes que se convirtió, y fui a verlo porque digo, Señor, y me contó las maravillas del Señor, que yo vengo así, yo digo, no puedes ser, eres grande. Y les digo, ¿saben qué? La bondad de Dios se está manifestando a su matrimonio, así les dije. Puedo ver la bondad de Dios sobre sus vidas. Es algo bien tremendo y me llena de gozo, amados hermanos, ver lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque yo fui sensible cuando Dios me puso en el corazón ir a verlo y llevarlo el evangelio y llevarlo a los pies de Cristo. Fui sensible y me gozo porque puedo ver cómo. Y le dije, ¿sabes qué? Hermano, dentro de 8 días vengo para que estudiemos la palabra juntos. No se pusieron muy serios. Amados hermanos, el Señor nos quiere usar. El Señor quiere mostrar su bondad a tu familiar que está perdido, a aquel que está en la calle, quiere mostrarles al pecador, al que está perdido por el pecado, quiere mostrar su bondad el Señor. Y no te estoy hablando de algo emocional, no, te estoy hablando que verdaderamente estemos viviendo esto. Por tus enemigos, Dios quiere mostrar la bondad a tus enemigos. ¿Cómo? Empieza a orar por ellos y vas a ver cómo Dios va a obrar. No dejes de orar como la viuda persistía. Hazme justicia, Señor juez, hazme justicia, Señor. Mis enemigos los bendigo, los pongo en tus manos, Señor. Alcánzalos por misericordia. Si ellos actúan de esa manera contra mí, es porque tú los quieres alcanzar. Qué tremendo es esto, pero dice ahí que Bernabé llegó la noticia y fue, y dice que cuando llegó vio la gracia del Señor y se regocijó y exhortó, fíjense, a todos a que con propósito de corazón permanezcan fieles en el Señor. Ánimo, amados hermanos, sigan predicando el evangelio. Son tiempos difíciles, pero Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sí, amén. Así es. La Biblia dice, Dios está con nosotros. Nunca te dejaré ni te desampararé. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y dice ahí el 24, porque era varón bueno y lleno de ¿qué dice? Del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud, miren lo que hizo el Dios de Todopoderoso, fue agregada ¿a quién? Ah, qué tremendo. Dios va a usar tu vida. En el momento que tú te metas a llenarte del Espíritu Santo, vas a manifestar la bondad de Dios. La bondad de Bernabé era conocida porque era un varón lleno del Espíritu Santo. Eres una mujer, eres un varón lleno del Espíritu Santo. Se manifiesta la bondad de Dios sobre tu vida. La gente dice, es que tú eres muy bueno, no sé qué tienes. No, es que no soy yo, es el Señor que me mueve a ser bondadoso y a mostrarte que Él te ama y que te quiere salvar. Eso es lo que el Señor quiere.
Entonces, para nosotros es importante llenarnos del Espíritu Santo. Aunque no se habla mucho de Bernabé en las Escrituras, también nos da detalle de todo lo que él hacía. Por ejemplo, fíjense, la primera vez que aparece lo vemos vendiendo sus propiedades para sustentar a los pobres de la iglesia. Nadie dijo amén. Cierra la puerta, hermano, no se vayan a salir. Hechos 4, 36, 37. Pastor, ¿de qué está hablando? ¿Ellos de qué? 4, 36, 35. Dice así: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, ¿qué? Bernabé, que traducido es hijo de ¿qué? ¿Cuántos quieren ser como Bernabé? ¿Seguros? Sí, el Señor, sí, ten fe, Señor, yo quiero ser como esas actitudes que manifiesta Bernabé. Dice, era levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies ¿de quién? De los apóstoles. Fíjense, cuando tú te llenas del Espíritu Santo, ahí va, para que lo aprendamos. Tú empiezas a discernir, fíjate, disciernes espiritualmente cuando Dios te pone la oportunidad de sembrar. Y entonces tú dices, a ver, Señor, ¿cómo le hago aquí? Si tú me estás poniendo esa necesidad es porque quieres trabajar conmigo, quieres desarrollar algo en mi vida, el fruto del Espíritu. Sí, ya vi la necesidad, Señor, ahora tú dime, ¿la tengo yo para poderla suplir? ¿Qué crees que te va a decir el Señor? Dios no se equivoca. Te va a decir sí. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar la manera de suplir la necesidad. Yo hay veces que, fíjense, a veces le pregunto al Señor, ¿no? Como ahora que empezó la situación de la cuarta oleada del COVID que se vino hace ya un mes y medio o dos, todavía no hacíamos el llamado aquí en la congregación para traer despensas. Y yo meditaba, yo decía, Señor, si se viene una situación, ¿cómo le hago? Ayúdame. Porque ya veíamos nosotros en las noticias que estaban avisando o por otros medios que se iba a venir una cuarta oleada de COVID. Y fue la parte que ahorita estamos, ¿no? Del Omicron. Y entonces yo decía, ¿cómo le hago, Señor? Y empecé a orar, platicar con Él. ¿Cómo, Señor? Ayúdame. Y yo le decía, Señor, tenemos muy poquita despensa en la congregación, ayúdanos. Bueno, cuando yo hablé con el Señor en mi oración y le dije eso, Filipenses 4:6, no me quise angustiar y puse mi necesidad delante de Dios. Y entonces al domingo de esa semana, no van a creer, en serio, miren, llega una persona aquí a la congregación con una bolsa así grande de mandado, cargada de despensas. Y yo dije, bendito el Señor. Y yo, ahí la voy a tener hasta que el Señor me muestre. Bueno, llegó la mitad de la otra semana y ¡pum! Que se empiezan a dar los brotes. Y pues, ¿para qué creen que era? Y luego llegó la otra semana y ¡pum! Empezaron más familias, ¡pum! 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 Y dije, Señor, ayúdanos, ¿no? Y pues ya no me quise comer, que como dicen los mexicanos, no te comas solito el pastel, repártelo, ¿no? Y pues ya los hice partícipes a toda la iglesia. Hermanos, hay que ayudar a las familias que están en situación difícil. Hay que mostrar la bondad de ¿quién? ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios por los que han sido sensibles y están aprovechando las oportunidades, como Bernabé, que están trabajando en su vida. A veces Dios te va a poner a veces Dios te va a pedir que, como Bernabé, vas a ver la necesidad de que se requieren servidores en la congregación. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes que también tenemos que ser movidos en esa bondad? La bondad es la acción, si lo dijimos, ¿no? Hace ratito, que es la acción que nos lleva a hacer algo por el otro.
Porque quiero decirles que en la congregación no hay ministerio de la silla, ¿eh? Entonces, más adelante vemos a Bernabé también ayudando a Pablo. Miren, Hechos 9:27. Hombre, quisiéramos nosotros los pastores tener puros Bernabés en la congregación. Hechos 9:27. Bernabé ayuda a Pablo. Dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, se refiere a Pablo, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de ¿quién? De Jesús. De Jesús. Posteriormente Bernabé es enviado a consolar y animar a los creyentes de Antioquía. Hechos 11:22 y 23. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó vio la gracia de Dios y se regocijó. Y miren lo que dice, y exhortó. Exhortar también quiere decir animar. Animó a que con propósito de corazón permanecieran fieles en quién. Porque como que se estaban agüitando por las pruebas que estaban viviendo la iglesia de Antioquía. Y de repente llegó Bernabé lleno del Espíritu Santo. Ánimo, amados hermanos, tener ánimo en medio del naufragio. ¿Cuántos dicen amén? Bernabé también apoyó a Pablo en el ministerio apostólico. Hechos 13:1-3, por favor. Había entonces en la iglesia de Antioquía, de la iglesia que estaba en Antioquía, profetas, maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, fíjense, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que no sé qué. ¿Cuántos quieren tener esta actitud de Bernabé? Llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes que eso es lo que nos está pidiendo Dios? Llénate del Espíritu Santo, llénate. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, y ¿qué hicieron? Los despidieron. También apoyó a Marcos cuando Pablo no quería confiar en él, en Juan Marcos, y ayudándolo a seguir en el ministerio. Fíjense, fue una ayuda ministerial, Bernabé. ¿Cuántos quieren ser ayudas ministeriales? ¿Cuántos, perdón? ¿Seguros? Sí, hermano, sí, mira, quiero decirte algo, créeme, con todo mi corazón te lo digo. Dios te ha llamado para hacer una ayuda en el ministerio. No estás aquí nada más por casualidad, estás aquí esta noche porque Dios te está hablando, te está preparando. Quiere que seas como Bernabé, que te llenes del Espíritu Santo para que Dios empiece a usar tu vida y muestre su bondad a aquellos que están perdidos. Hechos 15, versículo 37 al 39. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno al otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó ¿a dónde? A Chipre. No lo dejó a Marcos, a pesar de las circunstancias. Más adelante, en el libro de los Hechos, podemos ver que cómo Juan Marcos se vuelve a incorporar, fíjense, al ser apoyo de Pablo. O sea, por un momento como que se desbalanceó, pero después no perdió. Mientras hay vida, hay oportunidad de volver a esforzarse y llenarse del Espíritu Santo y seguir en el camino. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por lo tanto, hermanos, uno puede ver que el ser lleno del Espíritu Santo y de fe, ¿sí?, la bondad de Dios se va a manifestar en tus obras. Y vas a ayudar a los necesitados, ayudar a los necesitados, vas a apoyar a los débiles, vas a alentar a los afligidos, vas a instruir a los indoctos e inconstantes, y vas a compartir el evangelio con los perdidos. Y de esta misma manera todos los cristianos debemos de ser llenos del Espíritu Santo y de fe para manifestar la bondad de Dios a través de nuestras buenas ¿qué? Obras. Lo vas a ver. Tienes que experimentar esto. Si tú eres cristiano, hijo de Dios, tienes que experimentar eso. Lo tienes que estar viviendo en tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos?
La bondad es más efectiva cuando el Espíritu Santo te dirige. Fíjense bien. Punto número 2. La bondad es más efectiva cuando el Espíritu Santo te dirige. Ya casi voy terminando, hermanos. Nada más denme 5 minutos. ¿Quién me regala 5 minutos? ¿Qué más? 5, 10, 15, 20, 25. Son bondadosos. Gracias, Señor. Ya me hice otra hora. La bondad es más efectiva cuando el Espíritu Santo nos dirige. Regreso a Romanos 15:14. Este es el versículo base que estamos estudiando también. Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de todo conocimiento. Fíjense bien. ¿Qué hace Pablo? Continúa diciéndole que el creyente debe de estar lleno no solo de bondad, sino del conocimiento de ¿quién? De Dios. Ya que este último es el que te va a ayudar a discernir, saber cómo ser efectivo en realizar las buenas obras. El conocer la palabra de Dios te va a hacer efectivo a cómo hacer las buenas obras. Es cierto que los creyentes deben de estar preparados para hacer el bien en todo momento. Lo dice Hebreos 13:16. Hebreos 13:16. Dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua, no se olviden, hermanos, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. ¿Sabes que Jesús también nos enseñó que teníamos que hacer el bien incluso a nuestros enemigos? Lucas 6:27, por favor. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen. Entonces, no obstante, debemos de saber cómo hacer el bien, y para eso debemos permitir que el mismo Espíritu Santo nos direccione, hermanos, con la palabra, que nos dé dirección con la palabra para realizar esas buenas obras que el Señor pide. ¿Por qué? Porque uno puede ver en Hechos como Pablo, en el libro de los Hechos, como Pablo deseaba. ¿Se acuerdan cuando pasaba? Él quería desear o deseaba ir a Asia a predicar el Evangelio, pero ¿qué hizo el Espíritu Santo? Se lo impidió, no se lo permitió. Entonces era un hombre que buscaba ser dirigido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Señor sabía por qué no, no era el tiempo. Él sabía por qué no. ¿Las intenciones de Pablo eran buenas, sí o no? Claro que sí, pero por alguna razón el Espíritu Santo se lo impidió, ya que los planes de Dios sobre la vida de Pablo eran diferentes. Sin embargo, el apóstol obedeció y así su ministerio fue mejor, maduró. Al sujetarse a obediencia a Dios, maduró su ministerio. Por tanto, debemos de permitir, fíjense bien, al Espíritu Santo que nos guíe en hacer la voluntad de Dios. Aun cuando estas sean buenas obras, tenemos que pedirle al Señor, tú muéstrame. Ya que te podrías hallar haciendo lo bueno, pero lejos de los propósitos de Dios. No debemos olvidar de que no se trata de lo que nosotros queremos hacer, sino de lo que Él quiere que hagamos. Pregúntale a Dios, en tu relación con Él, dile: Señor, ¿qué quieres que haga? Tú dime. Punto número 3. La bondad nos ayuda a corregir a otros sus malas acciones. La bondad nos ayuda a corregir a otros sus malas acciones. Y regreso a Romanos 15:14, fíjense bien. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos están llenos de toda bondad y de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. ¿Ya vieron la bondad? Finalmente, una persona, fíjense, llena del Espíritu Santo va a manifestar que tiene conocimiento y que es guiado por el Espíritu Santo,
y se va a dejar ver la bondad cuando esa persona es capaz de saber amonestar a los demás. ¿Con qué finalidad lo haces? Con el fin de hacerlos volver del error a la verdad. Eso es lo que hace el Señor. Pero ¿qué necesitamos? Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Pablo escribió la carta a Colosas? Ahí en Colosenses 3:16, anótenlo, 17. Dice, que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Colosenses, perdón. 3:16 y 17. Gracias. ¿Para qué va a morar? Dice ahí, para que nos enseñemos y nos exhortemos unos a otros con toda sabiduría. Con sabiduría de lo alto, y cantemos con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y fíjense, ahí viene el fruto de la bondad. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de ¿quién? Y dando gracias a Dios Padre por medio de él. Ahí está la bondad. Porque todo lo que haces, comprendes que lo haces para el Señor. Y lo haces con amor, con cuidado. Incluso si vas a ayudar a otra persona, también. Aún hasta para corregir a esa persona que está en pecado, lo haces conforme a la palabra. Gálatas 6:1 dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, fíjense bien, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de ¿qué? Considerándote a ti mismo, no sé que tú también, ¿sí?, seas tentado, dice la Escritura. Entonces, ya que vas a corregir a otra persona, pero lo haces con amor, con bondad, con sabiduría, con la palabra. Entonces, ¿cuántos reconocen que esta bondad es fruto del Espíritu Santo? ¿Y cuántos necesitan ser llenos del Espíritu Santo y desarrollar esta bondad? Vamos a darle gracias a Dios. Pónganse de pie, amados hermanos, por favor. Gracias a Dios por esta enseñanza. Y ahí donde estás en tu lugar, habla con el Señor y comienza dándole gracias por su gran bondad. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy reconocemos que tú eres un Dios bondadoso, misericordioso para con nosotros. Y que esta noche nos has mostrado que el fruto de tu Espíritu Santo es bondad. Y que esa bondad se quiere desarrollar y manifestar en nuestras vidas. Pero es necesario, Señor. Es necesario reconocer que necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Ser llenos de tu bondad, Padre. Gracias por hablarnos esta noche, por hacernos saber que como cristianos necesitamos desarrollar la bondad, ya que como hijos de Dios estamos obligados a vivir produciendo toda clase de buenas obras que reflejen a este mundo tu bondad. Ayúdanos. Extiende tu mano bondadosa sobre nuestras vidas y úsanos. Úsanos conforme a tu bondad, Padre, para llevar el Evangelio al perdido, para no desaprovechar las oportunidades que tengamos de hacerle el bien a los demás. Tu bondad nos las muestras en tu palabra cuando nos dices que debemos de hacerle el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí estamos, Señor. Llénanos de tu presencia.
Esta noche que vayamos a casa podamos llevar esta bondad hacia con nuestros seres amados y actuemos con ellos conforme a tu palabra, siendo guiados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Queremos deleitarnos en tu presencia, en tu amor, en tu bondad. Tu palabra dice que miremos la bondad que has mostrado a través de enviar a tu Hijo Jesucristo, no para condenarnos, sino para salvarnos. Reconocemos que tú eres la fuente de toda bondad. Llénanos de tu bondad esta noche. Queremos ser útiles en tus manos. Sigue obrando en nuestros corazones. Síguenos llevando a crecer y a desarrollar el fruto del Espíritu que es bondad. Esa virtud de nuestro corazón para hacer lo que es honesto y correcto, que se manifieste en nuestras buenas obras, porque fuimos creados para buenas obras. Tú nos has llamado con un propósito eterno y aquí estamos. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras, Señor. Gracias por tu bondad. Hoy, Señor, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias a Dios, hermanos. Pueden tomar su lugar un momento, ya casi terminamos. Damos gracias a Dios, palabra en esta noche, que nos exhorta a ser bondadosos, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 28, por favor, hermanos. ¿Alguno desea algún sobre, hermanos, que más la mano? Hermano, primero que pueda llegar. Génesis 28, del 20 al 22. La palabra de Dios nos dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me vieres, el diezmo apartaré para ti. Esa es la fidelidad de Dios para todos nosotros. Vamos a orar, hermanos, por los diezmos y ofrendas en esta noche. Señor Dios, te damos gracias, bendito Padre, en esta noche, Señor, que nos has permitido estar aquí escuchando de tu palabra, Señor, en ese pan espiritual, Padre, y te damos gracias, Padre, porque nos permites en este día estar aquí delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias, Señor, por el sustento que nos has permitido, por la ofrenda y el diezmo de esta iglesia, Señor. Te rogamos te agrades de ello, Padre, y también de aquellos que están en alguna carencia económica o falta de trabajo, Señor, seas proveyéndoles, Padre, como nos has dado a nosotros. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias, que así sea, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan buenas noches. Gracias.